Atención jubilados. El día de mañana llegan pagos importantes del Seguro Social. Hola a todos, pues mañana es un día importante. Uno porque es un nuevo mes y otro porque son nuevos pagos para muchos beneficiarios del Seguro Social. 2 pagos del Seguro Social estarán llegando a partir de mañana, 1 de agosto. Eso sí, estos no son pagos de jubilación, sino que son de otros beneficios. Recordemos que el Seguro Social otorga diferentes tipos de beneficios: seguridad de ingreso suplementario, seguro por incapacidad para sobrevivientes, etc. Los beneficiarios recibirán cheques entre $943 y hasta $1,415 respectivamente. Así que debes asegurarte de estar atento a tu cuenta bancaria o a tu buzón, pues hoy vamos a explicarte qué beneficiarios serán los que estarán recibiendo este dinero. Además, también estaremos hablando de un tema muy importante, y es que algunos estados continuarán durante este mes de agosto enviando algún tipo de estímulo económico a los residentes más vulnerables. Recuerden, no es un cheque de estímulo federal ni nada por el estilo. Son estímulos económicos, ayudas económicas, que pueden ser dirigidas a través de programas como de reembolso de impuestos o iniciativas básicas de ingresos garantizados. Recuerda que si calificas puedes recibir este dinero extra para ayudarte con tus gastos. Si esta información te es útil, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal para recibir más actualizaciones, tanto sobre tus beneficios como para programas de ayudas. Pues así es, señores, empezamos un nuevo mes, exactamente agosto 2024, y comienzan las nuevas rondas de pagos del Seguro Social según el calendario oficial. Pues en esta ocasión va dirigida para quienes reciben dinero del parte del Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, también conocido como el SSI, el cual se paga a adultos mayores que no tienen los ingresos suficientes como para solicitar sus beneficios de jubilación. También va dirigido para adultos o niños que tengan algún tipo de discapacidad. El cheque en promedio es de $943 en una media general para las personas que soliciten SSI individualmente, mientras que el pago de $1,415 es el promedio que recibe una pareja casada si es que los dos califican para el programa de seguridad de ingreso suplementario. Para poder calificar a este pago del mes, se debe de contar con una residencia permanente en Estados Unidos, o ser parcialmente ciego, o tener algún tipo de condición física o mental que limite seriamente tus actividades diarias por un periodo de 12 meses o más. Es lo que normalmente pide la Administración del Seguro Social para calificar al SSI. Existe un apartado especial dirigido para aquellas personas que son consideradas como esenciales. Cuando la Administración del Seguro Social habla de estas personas, se refiere a aquellas que están a cargo de cuidar a algún adulto mayor o alguna persona que no puede valerse por él mismo. Esta gente también está cubierta por la Administración del Seguro Social. Todo esto mediante el Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, pero ellos reciben un pago diferente, el cual en promedio puede ser de hasta $472. Como bien saben, estos pagos actualmente están con el incremento del COLA 2024, el ajuste por costo de vida, el cual según depende con la inflación, nos da un porcentaje de aumento todos los años. Y bueno, en este año también estaremos viendo próximamente en octubre cuál será el COLA 2025 según estos meses claves que son julio, agosto y septiembre. Los pagos del SSI y los beneficios regulares del Seguro Social son independientes. Quienes reciben pagos del Seguro Social automáticamente ya no califican para recibir pago del SSI y viceversa, al menos que sean casos especiales. Normalmente, ¿quiénes son elegibles? Son mayores de 65 años, personas con discapacidades, o sea, aquellos que tienen algún tipo de condición médica que les impide realizar cualquier trabajo sustancial, personas ciegas, puede ser con una ceguera total o una visión muy limitada, y también existen requisitos de ingreso y recursos.
En cuanto a ingresos, incluye dinero ganado, salarios, o al igual que dinero no ganado, que son beneficios de seguridad social o pensiones. Al igual que actualmente aún cuentan los ingresos en especie, que es comida o refugio gratuito, pero esto solamente va a ser hasta septiembre, ya que va a existir una nueva normativa. En recursos incluye efectivo, cuentas bancarias, bienes inmuebles y otros tipos de bienes que pueden convertirse en efectivo. Normalmente para ser elegible los recursos no deben de exceder ciertos límites, que actualmente son $2,000 para individuos solteros y $3,000 para parejas. Pues muy bien, señores, tomando en cuenta toda esta información, ahora pasamos a comentarles sobre un estímulo económico estatal que estaremos viendo en agosto. Yo sé que muchos hacen la siguiente pregunta: ¿existen pagos de estímulo económico actualmente en este año 2024? La respuesta es sí, aunque son cada vez más escasos y son diferentes a los cheques de estímulo que vimos en la pandemia. Algunos estados aún continúan enviando algún tipo de dinero extra a sus residentes más vulnerables. Todo esto a través de programas de reembolso de impuestos o iniciativas básicas de ingresos garantizados. Más adelante vamos a explicarles este último. Todos los esfuerzos actuales se están haciendo son a nivel estatal. En cuanto a la planeación federal, pues esto está en conversación. Ya no hay más pagos de impacto económico, al menos uno que pueda otorgar un alivio actualmente. Aunque aún no hay nada oficial, se espera que se anuncie que tendremos un alivio económico para el gas. Un aumento en los costos de energía es lo que hemos visto actualmente. Para poder solicitar este posible programa de estímulo del gas, que obviamente es a nivel estatal, los estados van a inscribirse en este alivio, no es que el gobierno federal va a otorgárselo a todo el mundo. Se deberá pues por lo menos tener en cuenta que debemos conservar todos los recibos de impuestos de la gasolina que hemos estado recibiendo en este último año. Bueno, también debemos en sí, teóricamente, cumplir con el llenado del formulario 4923H en línea, asegurándonos de incluir el número de identificación del vehículo y el total de galones de gasolina o diésel comprados durante cierto periodo de tiempo. Este es uno que hemos estado viendo, hemos estado haciendo un seguimiento y es muy posible que varios estados lo vayan a otorgar. Ahora existe uno que actualmente está vigente y es el último pago que estaremos viendo en este año. Es el que vemos todos los años en Alaska, que para agosto tendremos un último pago de $1,300. Recordemos que este dinero es entregado mediante el programa dividendo del Fondo Permanente. Este alivio económico consta en que el Estado debe de repartir las ganancias obtenidas por los recursos naturales y deben hacerlo entre todos sus residentes. Las solicitudes de los dividendos del año 2023 y años anteriores que estén en estado elegible no pagado hasta el próximo 7 de agosto serán distribuidos el 15 de agosto. Nuestra misión es administrar el programa de dividendos del Fondo Permanente Garantizado, que todos los habitantes de Alaska elegibles puedan recibir sus dividendos a tiempo, que se procese el fraude y todas las partes interesadas internas y externas sean tratadas con respeto. Fue lo que explicó la directora de la división de este programa de dividendo del Fondo Permanente mediante declaraciones. Para hacer un seguimiento del pago se debe de ingresar al sistema de My Alaska, el cual se usa como un sistema de inicio de sesión y de firma únicos, y son seguros para los habitantes de Alaska. Funciona prácticamente como un sistema de autenticación y de firma electrónica, que permite a los habitantes de Alaska interactuar con varias agencias dentro del estado de Alaska a través de un único portal. La división del dividendo de Fondo Permanente colabora con este sitio, pero es una entidad separada. De este modo podremos verificar el día 7 de agosto si es que nuestro estado sale como elegible no pagado. Y si es el caso, el próximo 15 de agosto veremos nuestro pago de $1,300.